Bienvenidos a un nuevo episodio de Levantando el Velo. La gnosis, como conocimiento universal, permite al sincero investigador encontrar respuestas a las inquietudes más profundas de su vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el sentido real y profundo de nuestra existencia? Son preguntas que más de una de las personas que nos están escuchando se han hecho en algún momento de su vida. Preguntas que nacen de la intimidad de nuestro propio ser, anhelando respuestas claras. El día de hoy hemos preparado una serie de preguntas e inquietudes que nos han hecho llegar algunos estudiantes y simpatizantes de la gnosis. Y para responder a esta miscelánea de interrogantes, vamos a enlazarnos directamente a España con un gran amigo y misionero gnóstico. Quiero darle la bienvenida a Carlos Sanguino, actual presidente de AGIECA, Asociación Gnóstica Internacional de Estudios Culturales y Antropológicos de España y la Unión Europea. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a una entrevista más de Levantando el Velo. Hola, saludos a todos. Bien, estamos bien y mucho gusto pues de volver a hablar con vosotros y pues a contestar aquello que quieran pues los oyentes de estas conferencias preguntar. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a este programa y vamos a comenzar con las preguntas que tenemos preparadas para ti. Sí. La primera pregunta, ¿nos podrías explicar por qué se dice que la gnosis es un conocimiento perenne y universal? Bien, desde todos los estudios que se han hecho en las tradiciones del gnosticismo, pues se suele siempre ubicar en los primeros siglos del cristianismo o en algunos grupos como los esenios, etcétera, ¿no? Pero realmente el conocimiento en la gnosis real está en todas partes, ¿no? Está en todas las culturas, está en todos los continentes y se adapta al sitio y al lugar y al grupo y a la época, ¿no? Es decir, es un conocimiento que es innato dentro del ser humano, por eso se dice que es universal. A esto, pues, hay una tradición en la India que ponen un ejemplo en el que los dioses, queriendo esconder la sabiduría esta universal, pues se plantearon a ver dónde lo colocaban de tal manera que no cayera en malas manos o se utilizara mal, ¿no? Y entonces todos planteaban pues dónde podían colocarlo, ¿no? A estos dioses, estas divinidades, pues se plantearon primero meterlo al fondo del mar y llegaron a la conclusión que al final el ser humano llegaría allí, ¿no? Podría cogerlo, ¿no? Se plantearon subirlo a la montaña más alta que hubiera y también llegaron a la misma conclusión, ¿no? Y también plantearon, pues, mira, lo llevamos ahí a la luna, ¿no? Y también calcularon que tarde o temprano el ser humano llegaría un momento allá a la luna y capturaría este conocimiento, ¿no? Entonces, pensando cómo hacer, a uno se le ocurrió y dijo a los demás dioses, mire, lo más fácil es meterlo dentro del ser humano. El ser humano es tan tonto que siempre va a buscar fuera algo que él siempre va a llevar dentro. Y a partir de esa leyenda, pues, introdujeron dentro del ser humano ese conocimiento. Esto quiere decir que cualquier ser humano tiene en forma innata este conocimiento. El problema es buscarlo, es tener un espejo donde uno se pueda reflejar y en ese espejo donde uno se refleja ver lo que está más allá pues del
de lo que habitualmente se nos ha enseñado. Porque la educación, la enseñanza de nuestros padres, del colegio, de las universidades, etcétera, etcétera, siempre está hacia afuera, buscando hacia afuera. Y hacia afuera, pues también se ha adquirido un conocimiento, pero es un conocimiento relativo, porque lo verdaderamente real de este conocimiento, de esto que se llama gnosis, es que está dentro de uno. Entonces no hay que buscarlo fuera. Todo ser humano puede alcanzar este conocimiento. No hay diferencia de raza, de cultura, de religión, no hay diferencia de hombre o mujer. Todos tienen este conocimiento innato, porque es algo que le pertenece al ser humano, ¿no? ¿Cuál es la finalidad del conocimiento gnóstico? Bueno, la finalidad es las famosas preguntas que hemos dicho, ¿no? ¿Quién soy yo realmente? ¿Para qué vivo? ¿De dónde he venido? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué existo? Es decir, todas esas preguntas filosóficas que una persona se puede plantear, se puede preguntar. Allí pues la gnosis le aclara, le devela, ¿no?, por completo cuál es su origen, por qué estamos aquí, para qué vivimos, ¿no? De dónde hemos salido, ¿no? ¿Qué es eso de que hace que yo exista, ¿no? Que yo tenga vida, ¿no? Porque los científicos, pues, me pueden dar muchas explicaciones, pero realmente, en el fondo, todo lo que me dicen son fenómenos mecánicos de este cuerpo, de esta mente, de estas emociones, ¿no? Pero la realidad no. La realidad, pues, tiene uno que buscarla, ¿no? Y entonces la gnosis lo que hace es ponerte ese espejo delante. Es decir, la gnosis lo que te hace es verte tu propio interior, sacar ese conocimiento que hemos explicado antes, que está oculto dentro de eso que se llama la conciencia, la esencia, el alma, ¿no? Como queramos llamarla, ¿no? Pero que es algo que es más real que lo que vemos fuera, ¿no? Es decir, un sentimiento es más real para nosotros que un coche, que un objeto material. Ahí, pues, dentro de ahí existe, ¿no?, esa sabiduría que debemos descubrir y que debemos aprovechar, pues, para nosotros realmente conocernos, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Qué interesante las respuestas. La primera, pues, la gnosis como el conocimiento universal, ese conocimiento que está dentro de nosotros. Y muy acertada ese ejemplo que nos has dado de esa leyenda hindú, porque muchas veces pensamos que el conocimiento real está fuera de nosotros, ¿no? Cuando en realidad, pues, hay que buscarlo en nuestro interior, ya que pues, nos va a permitir encontrar respuestas a esas inquietudes que hace un momento nos hablabas: quién soy, de dónde estoy, quién soy, hacia dónde voy, cuál es el objetivo de la vida, ¿no? Y bueno, sabemos también que existen diversas corrientes filosóficas y espirituales que de alguna manera pareciera que van enfocadas a dar respuestas también a esas inquietudes espirituales del ser humano. Pero, ¿por qué la gnosis podemos decir que hoy en día es la más accesible para nosotros? La que nos permita conseguir de forma real y tangible un desarrollo interior y profundo y verdadero. ¿En qué radica esa diferencia entre la gnosis como enseñanza universal y eterna y en las distintas corrientes filosóficas y espirituales que hay hoy en día y que de alguna forma pareciera que tienen los mismos objetivos?
Bien, hay que empezar por la base de que este conocimiento que ahora manejamos no siempre ha estado al alcance de todas las personas o públicamente. Siempre ha sido un conocimiento reservado para personas que se han ido preparando y han llegado a él, ¿no? En esas corrientes, en esas culturas, en esas religiones, pues en su momento, pues han tenido este conocimiento. Pero al transcurso del pasar el tiempo, los siglos, ese conocimiento se ha ido difuminando, ¿no? Se ha ido perdiendo, ¿no? Es más, nunca en ninguna cultura los misterios, ¿no? de las religiones, los misterios de las culturas de Egipto, de Persia, etcétera, nunca se habían develado, nunca se han salido, no han sido públicos, ¿no? Sino han sido reservados. Ahora, en este tiempo, la gnosis se nos plantea como una forma adaptada a estos tiempos. Es decir, cada religión, cada cultura ha tenido su tiempo y su época, ¿no? Cuando se pasa su tiempo y su época, pues ese brillo de ese conocimiento se pierde. Entonces ahora, en estos momentos, esta gnosis que nosotros hemos recibido, que se ha abierto, por decirlo de alguna manera, a cualquier persona, se está entregando de una forma adaptada a estos tiempos, a esta época. Eso nunca hay que olvidarlo. No estamos en la Edad Media, no estamos en la época egipcia, no estamos en tiempos antiguos en el que la forma de vida era distinta, ¿no? Y entonces la enseñanza es la misma que antaño, que la de siempre, pero adaptada pues a estas circunstancias de esta civilización occidental, de esta época, de estos siglos, ¿no? De este siglo. Entonces la gnosis se ha entregado públicamente por un lado y se ha dado de una metodología práctica que sirva, ¿no? Que sirva pues para personas pues que se tienen que levantar, que tienen que ir a su trabajo, que tienen que cumplir los deberes sociales, etcétera, etcétera, y entonces está adaptada a las circunstancias que nos movemos ahora en todo el planeta, porque vayamos donde vayamos, resulta que el sistema de vida es más o menos parecido. Puede cambiar un poquito allá, un poquito para acá, pero todos se ha vuelto homogéneo en todo el planeta, ¿no? Entonces la gnosis se ha adaptado, se ha entregado, adaptada para que nosotros podamos aprovecharla al máximo. Muchas gracias, Carlos, por esta respuesta tan interesante. Y bueno, vamos a ir durante el transcurso de la entrevista ir saltando quizás de un tema a otro, porque es así como fueron llegando las preguntas. Entonces aquí tenemos otra pregunta, nos dice, el maestro Samael en varias de sus conferencias dice que el ser humano está compuesto por 48 cromosomas, es decir, el ADN. Sin embargo, los estudios científicos nos dicen que son 46. ¿Podrías explicarnos esta cuestión? Bien, esto es una cuestión que los científicos han ido modelando según han seguido investigando. Entonces, bueno, el problema este de los 48 cromosomas o los 46, en realidad es simplemente una cuestión que los científicos al principio pues siempre han hablado de esos 48 cromosomas. Luego, en tiempos más modernos, ya más avanzados, pues se plantearon dividir los cromosomas, aquellos que realmente forman el cuerpo humano, ¿no? Que son en realidad 46, más
separan los cromosomas sexuales, ¿no? Los cromosomas que marcan cómo va a ser el niño, si va a ser niño o niña, no, los famosos cromosomas X y Y, no, Y, pues lo separan. En realidad son, tanto en el hombre como en la mujer, son 48 cromosomas, ¿no? Son 22 cromosomas dobles, ¿no? Y 2 cromosomas más que son en la mujer, esos cromosomas son 2X, ¿no? Y el varón, pues es una X y una Y, ¿no? Entonces realmente seguimos teniendo 48 cromosomas. La diferencia está en que cuando se fecunda, los cromosomas, esos 46 cromosomas, ¿no? 22 perdón, 23 pares de la mujer y 23 del hombre forman los 46 cromosomas más esos dos que se disuelven, ¿no? Y queda o XX siendo niña o IX siendo varón. Entonces, para ellos, como esos dos cromosomas se pueden mutar, que tan pronto puede ser lo que va a definir si es un niño o una niña, desaparecen, pues para ellos los separan, ¿no? De los cromosomas que son fijos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esos cromosomas que te van a dar el color de los ojos, el color de la piel, el color del pelo, etcétera, etcétera, cómo tienen que ir los órganos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el diseño del ser humano, ¿no? Entonces, en el fondo, es una cuestión simplemente moderna de los científicos que han decidido separar los cromosomas sexuales que ellos llaman de los cromosomas que no son sexuales, ¿no? Pero bueno, es una cuestión de términos, ¿no? Pero en realidad siguen siendo 48 cromosomas. Qué interesante respuesta, porque en algunas ocasiones hemos escuchado que pues se relacionan los 48 cromosomas con las 48 leyes físicas que gobiernan el mundo tridimensional, eh, o también se habla, ¿no?, de que son 46 cromosomas físicos y 2 de tipo vital, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes comentar de esto? ¿Hay algo de cierto en estos conceptos que luego se comentan dentro de la gnosis? Bien, vamos a aclarar. Una cosa son los cromosomas a nivel del ser humano, ¿no? Y otra cosa son las leyes de este cuerpo físico y de esta dimensión física, ¿no? A ver, en el ser humano, claro, es que confundimos los cromosomas con lo que se enseña el maestro de los átomos del absoluto, ¿no? Es decir, que el rayo de la creación, ¿no?, que va descendiendo hasta el ser humano y hasta los infiernos, es una cosa que está regida no por los cromosomas, sino por los átomos que vienen del absoluto y que entran y constituyen el interior de cada átomo físico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que en nuestros átomos, no células, átomos, tenemos 48 leyes porque tenemos dentro de nuestras células, de este plano, de esta dimensión celular, de este mundo físico, 48 leyes que nos rigen, ¿no? El planeta Tierra como planeta, pues a nivel atómico, ¿no?, le rigen 24 leyes, ¿no? Al sistema solar, lo que es el sistema solar, atómicamente, pues le rigen 12 leyes, ¿no?
Es decir, según nos vamos acercando al inicio de la creación del rayo de la creación, pues los átomos se vuelven cada vez menos densos, ¿no? Porque tienen menos átomos y dentro del propio átomo del absoluto. Es decir, de la zona que rige esas regiones, pues se va realmente no guiando por los genes, la parte genética, sino por la parte atómica, ¿no? Donde aplica las leyes. Porque a nivel del genoma, del ADN, nosotros tenemos esos 48 cromosomas, pero es que aquí, en este mundo celular, hay plantas que tienen hasta 1300, no sé si 20 o 50 cromosomas, ¿no? Hay una variedad de lecho que tiene 1530 cromosomas. Es decir, los animales tienen, la mosca tienen, no recuerdo mal si son 6 o 12 cromosomas solo. Es decir, una cosa es los cromosomas del ser humano y otra cosa son las leyes que le rigen, ¿no? Que le van a regir no dentro de los cromosomas, sino le van a regir dentro de sus átomos, de sus propios átomos, ¿no? Y dentro de cada átomo, pues están esos 48 átomos del absoluto, que por eso tenemos esta cuestión. Cuando nosotros creamos, o la propia naturaleza nos ha creado el cuerpo astral, evidentemente ese vehículo protoplasmático está sometido a mitad de las leyes que tiene este cuerpo físico, ¿no? A 24, ¿no? Si seguimos observando el mental, pues ahí tenemos 12 leyes, ¿no? Si observamos el causal, tenemos 6. El búdico, el átmico, toda esa parte que nosotros llamamos del ser, pues están sometidos a distintas leyes porque dentro de sí pues les rige esa ley del absoluto, ¿no? De dentro de esos átomos, en esas dimensiones, que es distinto, ¿no? Entonces, una cosa son los cromosomas, que se confunden mucho en la gnosis, y otra cosa son las leyes que rigen a los átomos de nuestro cuerpo físico, o de nuestro cuerpo astral, o de nuestro cuerpo mental, o de nuestro cuerpo causal, búdico, ásmico, ¿no? Hasta llegar pues a esas regiones de Keter, Chomar y Binar, en las que rigen solamente otras leyes, ¿no? Entonces, nosotros cada vez que nos elevemos, pues evidentemente, entre menos leyes, más felicidad. Pero claro, no se queda solo en la parte elevada a nivel de la parte espiritual o regiones superiores, ¿no? Dimensiones superiores, sino también las regiones inferiores se va complicando. Es decir, de nuestras 48 leyes al siguiente, el interior de la Tierra, las siguientes leyes son 96. Y según, si nos estudiamos la Divina Comedia de Dante, esos 9 infiernos que bajan, pues ahí en cada infierno se duplican las leyes del absoluto, ¿no? Y se densifica todo, ¿no? Se va paralizando, el tiempo va alargándose, alargándose, parece que se para, ¿no? Todo se vuelve más denso, hay más oscuridad, no hay brillo, se va perdiendo, pasamos a la zona de la luz infrarroja, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esos son leyes y lo otro son simplemente
lo que da estructura celular a este cuerpo físico, que son el ADN, ¿no? Pero por similitud, pues lo hemos comparado, ¿no? Pero realmente donde el maestro dice que nos rige las leyes son en los átomos, pues que de cada átomo, esos átomos que forman la célula. Muchas gracias, Carlos, por esta aclaración, porque suele haber mucha confusión a veces dentro de los estudiantes gnósticos, inclusive también dentro de nosotros como misioneros. Aquí nos preguntan qué tan importantes son las inquietudes espirituales para avanzar en el desarrollo interior. Bueno, son básicas, ¿no? Quiere decir, nosotros venimos a la gnosis por las inquietudes, ¿no? Esas inquietudes, como enseña la gnosis, son producto de un impulso interior, de algo que te mueve dentro, ¿no? De algo que te plantea la existencia. Hay momentos en que a todo ser humano se le enciende la chispa ahí y se le mueven las inquietudes y uno anda buscando, ¿no? Las inquietudes, pues hay que cuidarlas, ¿no? Hay que cultivarlas, ¿no? Porque si se te pasan esas inquietudes, pues ya uno se olvida, ¿no? Vuelve al ritmo de la vida y se olvida. Son importantes, sobre todo para entrar al conocimiento, para plantearse por qué uno está viviendo en este planeta, por qué uno ha nacido en esta familia o con estas circunstancias, saber, adquirir el conocimiento, ¿no? Y cualquier persona siempre en un momento dado nos ha dado esa inquietud. Algunos pues hemos podido aprovecharla, ¿no? Para aprender y empezar a caminar por esta senda, que es la senda que nos lleva a saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esas inquietudes pues hay que cuidarlas, ¿no? No olvidarse de ellas, porque son el impulso que a nosotros nos va a permitir aplicar lo que la gnosis nos enseña para hacerlo realmente carne en uno, ¿no? Vivenciar. La gnosis es para vivenciar, para experimentar por sí mismo. No es una religión al uso de creer por fe ciega. No, la gnosis lo que implica es investigar, comprobar, vivenciar. A eso realmente nosotros diríamos, ¿no?, que es la autognosis. Es decir, que experimentamos la realidad de ese conocimiento. Ya no vivimos en la creencia o en el dogma, ¿no? No, en la gnosis no hay dogmas. En la gnosis no hay, tenemos la creencia del carretero, del humilde o de... No, hay que comprobar por sí mismo. Ese es el gran problema de cuando uno entra a la gnosis, que no, tiene que ser uno mismo el que camine, el que ande, el que investigue, el que compruebe, ¿no? Y nos coloca en una situación en que no podemos echar la culpa a la sociedad, a la familia, a nuestro entorno. No, no, no. Somos nosotros los que hacemos, aplicando la gnosis, realmente dirigimos nuestra vida. No nos la dirigen. No vamos movidos por la corriente de la vida, sino que nosotros tenemos que dirigir nuestra vida y aprovecharla, tal como nos enseña la gnosis, de aprender por nosotros mismos, ¿no? Porque el conocimiento es muy amplio y muy bonito, pero
se necesita trabajo, se necesita esfuerzo, voluntad, se necesita tener paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pues Carlos, muchas gracias. También ahora que comentas esto de las inquietudes, a mí me surge una duda. ¿De dónde nacen las inquietudes? Y por qué hay personas que sí tienen inquietudes espirituales para buscar un camino espiritual, y por qué hay personas que no sienten ningún tipo de inquietud por este tipo de conocimientos? Bien, ahí entramos en dos cuestiones. Una, que cuando se nos activan las inquietudes, a veces por miedo, cómo me pongo yo a buscar, a ver dónde me meto, es decir, todo eso a veces apaga las inquietudes. Y por otro lado está que hay esencias, hay personas que todavía no pueden recibir el conocimiento porque no tienen unos pasos previos, ¿no? Y todo esto procede de eso que nosotros llamamos el ser, el íntimo. Cuando el íntimo quiere aprender, cuando esa parte divinal quiere eh, perfeccionarse, por decirlo de alguna manera, saber, ¿no? Adquirir conocimiento y sabiduría, pues nos motiva a nosotros como su parte humana a buscar el camino, ¿no? Nos incita, ¿no? Entonces, las inquietudes vienen de dentro hacia afuera, ¿no? Hay personas que su ser interno, su parte divinal, pues no ve en este momento necesario pues que se meta en esto y simplemente pues sigue la corriente de la vida. Y hay otras personas que sí les ha movido, pero por miedo, por no esforzarse, por mil historias que pueden suceder, pues que no se lo plantean, no entran a trabajar en serio, ¿no? Y entonces, pues bueno, se pierden, por decirlo de alguna manera, relativamente, porque sabemos que la gnosis nos enseña que se nos asignan determinada cantidad de vidas para que nosotros podamos dar el trabajo. Y si se agotan, pues tenemos un proceso evolutivo, y luego de nuevo se nos vuelven a asignar otro tiempo para a ver si en esa otra ocasión pues podemos seguir trabajando, porque nosotros ahora, en este momento, en esta situación en que estamos, en cómo se ha entregado el conocimiento, pues es importante aprovecharlo, porque no se nos ha dado jamás en la historia el conocimiento así, casi en libros, no, aquí tienes conocimiento, ahora aplícalo, no. Entonces, eso es la gnosis contemporánea de esta época, porque antes tú para conseguirla tenías que hacer no esfuerzos, sino super esfuerzos simplemente para que se te permitiera empezar a aprender algo del conocimiento. Se te iba dando gota tras gota, según lo ibas necesitando. Ahora mismo, en este momento, en esta época, tenemos todo el conocimiento que abarca todo de un lado a otro en las manos. Se nos ha dejado plasmado, se nos ha entregado a través pues de Samael Aun Weor, que se le ha pedido, ¿no? Se le ha encargado, ¿no? Por las actividades, ¿no? Pues que entregar este conocimiento develado, porque antes siempre ha estado oculto. Entonces, cuando se da abiertamente, públicamente, pues es una gran oportunidad, ¿no? Sí, realmente aprovechar esa oportunidad que tenemos, ¿no? De recibir el conocimiento
Y como bien lo has dicho, las inquietudes espirituales pues son muy, muy importantes porque son la base, por decirlo así, del camino interior. Ahora también nos preguntan qué prácticas nos puedes recomendar para fortalecer nuestros anhelos espirituales y no dejarnos vencer por la corriente de la vida. Bien, evidentemente todas las técnicas que se enseñan en la gnosis son válidas para todo, ¿no? Es decir, lo más importante, ya dimos en otra ocasión que se necesita tener experiencias reales, ¿no? Es decir, la salida en el astral es una de las cosas más importantes que necesitamos. La meditación profunda, para conocernos, para vernos, para ver nuestro ego, nuestros yoes, la autoobservación de nosotros mismos, ¿no? Entender eso, que es vital para que nuestra conciencia se despierte, se vaya despertando, vaya poco a poco recordando las vidas pasadas. Todo eso hace que nos, no nos enfriemos, no nos coma la vida, ¿no? Es decir, porque la vida, queramos o no, es muy dura, muchas pruebas, y realmente la gnosis pues tiene en su camino muchas pruebas, y esas pruebas te van a medir pues tu propio trabajo, ¿no? Tu propio trabajo. Y ese trabajo tiene que ver con la comprensión del yo, comprenderlo, meditarlo, ¿no? Pero también tiene que ver con las técnicas que se enseñan pues para, como ya dije, salir en astral, para fortificar la conciencia, ¿no? Esas prácticas de las runas, esas prácticas de la gimnasia de la masería. Es decir, son técnicas que nos vienen a impulsar, ¿no? A no enfriarnos en el trabajo, ¿no? Porque no olvidemos que ha habido dentro de la gnosis escuelas que se han dedicado mucho más a algún aspecto, como es la muerte del ego, y han dejado a veces de lado todas esas prácticas del astral, etc., y la gente se agota. El maestro decía que no hay que darle pan todo el día al alumno, ¿no? Que hay que darle pan con miel, ¿no? O pan con mermelada, me da igual. Es decir, hay que equilibrarlo. La parte mágica, la parte de salida astral, de las runas, de los chakras, ¿no? Con todo lo que es el trabajo psicológico, con la meditación profunda. En esa meditación profunda y en esas experiencias de astral, entonces uno no se enfría, uno coge fuerza. Si nosotros le leemos al maestro Samael en todos los libros, ¿de qué nos habla constantemente? Pues nos habla de la salida astral, del despertar de la conciencia, de la muerte del ego, ¿no? Del nacimiento, de buscar crear esos cuerpos existenciales del ser. Eso es lo que hace que uno no se enfríe, ¿no? Y es más, eso es lo que a uno le ayuda realmente a trabajar y avanzar rápidamente, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Luego las prácticas, pues cada uno debe ver cuál le funciona mejor, ¿no? Pero evidentemente la meditación, tanto del ego como la meditación en el silencio de uno, o en intentar prácticas de recordar vidas pasadas, etcétera, salidas en astral, etcétera, eso, cuando uno lo experimenta, ya le es muy difícil que se le coma la vida, ¿no? Muy bien, Carlos, muchas gracias por tu respuesta. Y siguiendo un poquito con la línea de preguntas que te hemos estado haciendo, nos dicen aquí qué es la entropía y cómo nos afecta en el camino interior. Bien,
La entropía es una ley que existe en la naturaleza y en este planeta, ¿no? Que todo se intenta igualar, ¿no? Las montañas altas, por el propio viento, ¿no? Las aguas, tal, lo van quitando esa montaña hasta que se convierte simplemente en un valle, ¿no? La entropía es algo que va a intentar igualar todas las cosas, ¿no? Nosotros cuando hacemos un esfuerzo en nuestro trabajo psicológico, etcétera, la entropía intenta que nosotros dejamos, quiero decir, que nos cueste hacer ese esfuerzo de ponernos a meditar, de que nos cueste, quiero decir, impedimentos que poco a poco pues nos pueden ir enfriando hasta el final, pues dejar el trabajo, dejar la gnosis, dejar la enseñanza, ¿no? Aunque hayamos tenido muy buenas experiencias, muy buen dato, etcétera. Quiero decir, nosotros tenemos que estar luchando constantemente contra la naturaleza, contra esa entropía que quiere meternos en la vida normal de todo el mundo, ¿no? Como dice el maestro, de Villegas y todo el que llega, ¿no? Raimundo y todo el mundo, ¿no? Es decir, la entropía quiere que todos nos igualemos, que seamos igual, que tengamos los mismos pensamientos, que tal, 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 tal. No, la gnosis es revolucionaria. Es contraria a los intereses de la naturaleza. Es contraria, pues, a la entropía. Es decir, cada uno, pues, tenemos que dar nuestra talla, nuestro tono, ¿no? Nuestra música particular, ¿no? Y eso, pues, se hace a través del trabajo interior. La entropía la vamos a tener siempre que eh, hagamos algo, ¿no? Es decir, una persona que siempre hace lo mismo, es decir, pues termina que eso que va haciendo constantemente, pues si no lo renueva, si no renueva las fuerzas, si no da una nota superior, si no salta a la siguiente nota, pues la entropía se lo come y le vuelve a llevar otra vez al sistema de la naturaleza de la vida normal y corriente de cualquiera, ¿no? Pero porque esa fuerza es una fuerza de la naturaleza que intenta igualarlo todo. Aquí nos preguntan de manera concreta, ¿qué es la iniciación? Bien. La iniciación, como dice el maestro, es tu propia vida, ¿no? Bueno, la iniciación es un proceso que a uno le permite verificar su propio trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que si tú estás trabajando para quitarte esa ira, pues evidentemente en el camino iniciático sabemos que hay pruebas de fuego, del aire, de las aguas, de la tierra, ¿no? Y evidentemente si tú te trabajas la ira, si tú vas eliminando esos yoes iracundos, pues pasarás perfectamente la prueba de fuego, la superarás y pasarás esa prueba y pasarás pues las iniciaciones de misterios menores que tengan que ver pues con ese elemento del fuego, de la ira, ¿no? De la pereza, de la gula, de la lujuria. Es decir, la, la eliminación, la perfección de la conciencia, el despertar de la conciencia y la eliminación del ego son los que te llevan a la iniciación. Eso a través del sacrificio por los demás y del nacimiento de la creación de esos cuerpos solares, te van llevando paulatinamente a que desarrolles todas las potencialidades que un ser humano tiene y que perdimos, porque no es algo que no hayamos tenido nunca, no, sí, en un lejano tiempo, pues toda la humanidad tenía esas facultades, esa conciencia despierta, no tenía ego. Estábamos en lo que todas las religiones hablan del paraíso, ¿no? Del Edén, ¿no? Antes de salir de allí,
que no es otra cosa que la pérdida de todo eso a causa, pues, de nuestra ignorancia por un lado, por nuestra inocencia de otro, y evidentemente transgredir las leyes divinales y desarrollar el ego. Eso es lo que a nosotros nos va a permitir vivir la iniciación. La iniciación es el despertar por completo de la conciencia, es el integrarnos con eso que es la divinidad, ¿no? Y poder pasar esa iniciación, esos procesos de purificación, ¿no? Que no es otra cosa. Cada iniciación es una purificación. Tiene que haber muerte, nacimiento y sacrificio, ¿no? Sacrificio por nuestros semejantes. Porque si no tenemos ese sacrificio, la iniciación no se perfecciona, aunque la tengas. Es decir, hay escalas y escalas, ¿no? Por eso los textos de la Biblia de Jacob, la escalera de Jacob, donde veía que subían ángeles y bajaban ángeles, se comunicaban con los hombres, y que esa escalera es el símbolo, pues, de ir subiendo poco a poco, peldaño tras peldaño, a la perfección del ser humano, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Hay personas que por haber llegado a este conocimiento gnóstico y por mantenerse por largos años en la enseñanza, e incluso, ¿no? Sucede que a veces hasta siendo misioneros o al llegar a ser misioneros, ya se consideran como iniciados gnósticos. Te pregunto, ¿el conocer estos estudios y permanecer en ellos por largos años nos convierten automáticamente en iniciados? Bueno, no es así, ¿no? Quiero decir, un iniciado es alguien que conscientemente puede salir astral, conscientemente se entrevista con los maestros, conscientemente pues sirve a las divinidades y hace su trabajo tanto en lo físico como en lo interno, ¿no? Y, y hay que dejar de fantasear, ¿no? Y de dejarnos de guiarnos, ¿no? Nosotros hace ya unos años, bastantes años, ¿no? Un misionero, pues XX, me vino un día hablando, ¿no? De que alguien le había dicho que él ya tenía, pues, la tercera iniciación de misterios mayores, ¿no? Yo la verdad es que no sé, no por amistad, ¿no? Pues le interrogué, le dije, bueno, vamos a ver, una pregunta, ¿no? Porque claro, cuando alguien te dice estas cosas, dice, vamos a ver, eh, ¿tú sales en astral? No, vale. ¿Tú puedes mover el aire o provocar lluvia? Es decir, manejar a los elementales. No. Y unas cuantas preguntas así, ¿no? Reales, ¿no? Digo, pues mira, yo no sé quién te ha dicho eso, pero una persona que tiene el fuego despierto, una sola, con la primera iniciación de misiones mayores, puede manejar a los elementales de la Tierra. Tiene el poder, tiene esas facultades. Puede salir conscientemente en astral. Si uno lee al maestro Samael en las tres montañas, cuando habla de los efectos del despertar del fuego, pues les es fácil salir en astral. Les es fácil ponerse a meditar y entrar en un estado profundo de meditación porque ese fuego le permite combinar perfectamente el sueño y la concentración. Le da unas facultades reales, no fantasiosas, ¿no?
Entonces, pues, lamentándole mucho, le dije a mi amigo, pues mira, me parece a mí que te han tomado el pelo, ¿no? Lamentablemente. Y uno se lo ha creído. ¿Por qué? Porque el yo le gustaría hacer todas esas cosas al ego, ¿no? Y realmente el que maneja eso, si uno lo tiene realmente, aunque sepa que lo puede manejar, se lo deja en manos del ser, de su íntimo. No es algo que lo vaya a manejar la personalidad o el yo. Si uno realmente lo recibe, lo sabes. No hace falta que nadie te diga nada, ¿no? Ese es un verdadero iniciado. Eso es un verdadero gnóstico. Lo demás, pues, somos estudiantes que estamos intentando llegar a eso que se llama el chelado. El chela, simples discípulos. Discípulo es aquel que sabe salir conscientemente de sal en cualquier momento que lo necesite. Se puede entrevistar con los maestros, puede llegar allá, acá, recuerde sus vidas pasadas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un chela. Personas que lleven muchos años, pues como dice el maestro, son personas que han acomodado el carro de la gnosis, la gnosis al carro de su vida. Es decir, no han aplicado la gnosis, la han adaptado y siguen normales, ¿no? Como decía en alguna ocasión el maestro allí en tercera cámara, ¿no? Dice, llevo aquí, tengo aquí alumnos de 30, 40 años, 50 años y siguen siendo carbones apagados. Es decir, no han hecho nada. Han seguido ahí porque al estar al lado de un maestro, pues está muy, muy bien, muy bonito, pero no hay resultados. Eso decía el maestro, pues de personas que llevan 40 y 50 años con el propio maestro. Bueno, ¿qué nos quiere decir esto? Pues que hay que trabajar y dejarse de fantasear. Dejar que el ser asome, venga, ¿no? Eso es lo importante. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Qué nos puedes decir sobre el fanatismo y las consecuencias negativas a las que nos puede llevar como estudiante gnóstico? Realmente nos lleva a un fracaso, ¿no? Porque un fanático no sirve para nada, ¿no? Al revés, daña incluso la propia enseñanza, ¿no? Una persona fanática es una persona pues que no ha comprendido la enseñanza. Es como una persona que ha cambiado el fanatismo del fútbol por la gnosis, o el fanatismo por una religión, ¿no? Por el conocimiento real. Una persona fanática no hace nada, sino que hace mucho daño, ¿no? Porque la gnosis es un poco elástica en algunos aspectos y la gnosis pues busca la experiencia, no el fanatismo, ¿no? No se sigue a un maestro determinado, no se sigue a determinada persona, no, seguimos y aplicamos una enseñanza. ¿Para qué? Para seguir a nuestro ser. Si nosotros trabajamos el ego, si nosotros nos vemos realmente cómo estamos, pues se acaba el fanatismo. Se queda porque realmente ante el espejo de uno mismo, pues ves la realidad, ¿no? de lo que somos, ¿no? Un amasijo de egos, de yoes, sin control ninguno, sin conciencia ninguna. Y entonces pues uno aplica la gnosis, aplica la meditación para comprender esos aspectos psicológicos y poco a poco pues va limando los yoes, va eliminándolos y va
evitando poco a poco ese fanatismo que vemos en muchos sitios, ¿no? Fanatismo por el fútbol, fanatismo por un partido político, fanatismo por una religión, ¿no? Sin experiencia, porque el fanatismo es una creencia sin comprobar nada, ¿no? Es así. Muchas gracias, Carlos, por esta aclaración. Creo que es muy interesante, pues, dejar claro el mal o cómo nos perjudica a nosotros los estudiantes gnósticos el fanatismo. Entonces vale la pena que, pues, siempre estemos reflexionando en esta cuestión de los yoes fanáticos para no ser víctima de ello. Ahora te quiero hacer la siguiente pregunta. Sabemos que en muchos libros que escribe el maestro Samael Aumbeor aparece siempre como nombre de autor Venerable Maestro Samael Aumbeor. Y aquí nos preguntan por qué se le llama Venerable Maestro. ¿Qué es un Venerable Maestro? Vale, sí. Venerable maestro es un término pues, de respeto, ¿no? Hacia, en este caso, el Samael Aumbeor. Un verdadero maestro es aquel que te da las herramientas para tu propia autorrealización. Eso es un venerable maestro. En este caso, Samael nos ha entregado todas las herramientas que necesitamos para ese trabajo interior. Cualquiera de nosotros que vaya llegando a la iniciación, vaya recorriendo el camino, pues realmente se lo debemos a ese esfuerzo, a ese sacrificio que hizo el maestro Samael Aumbeor. Por eso, venerable maestro Samael Aumbeor. Es decir, alguien que te entrega los 3 factores de esa revolución de la conciencia. Alguien que te enseña a morir en el ego, a crear tus cuerpos existenciales, a amar a la humanidad, ayudándola a entregar el conocimiento, ese sacrificio voluntario por la humanidad. Todo maestro real te entrega eso. Y es más, todo verdadero maestro te lleva a los pies de tu propio ser. Te da una enseñanza para que llegues a tu propio ser. Es la gran diferencia entre, pues, no sé, un profesor cualquiera, ¿no? Que te enseña botánica o te enseña mecánica y tal. Te enseña algo que te va a ayudar en la vida para tu trabajo, para comer, para tal. Pero un verdadero maestro real es aquel que te lleva a conocerte a ti mismo, a recorrer tu propio camino y a despertar. Eso es lo que un venerable maestro. ¿Nos puedes también decir qué diferencia hay entre venerar a un maestro y estar fanatizado con un maestro? Bueno, pues eso, venerar a un maestro es, no sé, en este caso, tú has recibido una enseñanza, ese maestro te ha enseñado un conocimiento que a ti te está ayudando, ¿no? Pues tienes un respeto, un amor hacia ese maestro. Eso es veneración, ¿no? Pero si tú tienes un fanatismo con alguien, pues eres un fanático, no te aporta nada. Le sigues y ya está. No hay resultado ninguno, ¿no? Porque el caso que he contado antes, ¿no? Miembros de tercera cámara, miembros que llevan 40 y 50 años, que estaban con el maestro y no habían hecho nada. Y estaban ahí, le ayudaban en todo lo que podían y todo lo que quisiera, pero no hacían el trabajo.
Entonces, realmente lo que hacían era tener un fanatismo con el maestro Samael, ¿no? Muchos de estos, cuando el maestro pues desencarnó en su proceso iniciático, ¿qué pasó? Pues que dejaron hasta la gnosis. Pues ya no estaba, ya no podían seguir a un señor. Seguían a la parte de la personalidad, a lo exterior del maestro, no a la enseñanza en sí, no al conocimiento que te daban. Es muy diferente, ¿no? Tú puedes tener veneración por un maestro y ese maestro pues te ayuda realmente en astral, te saca, te explica, te tal. Entonces puedes tener una veneración de amor hacia ese maestro porque te está ayudando en ese trabajo realmente interior, ¿no? Lo demás, si tú no trabajas, si tú no haces nada, pues tienes un fanatismo hacia una persona. Eres fanática de esa persona. Es la diferencia, si hay trabajo o no hay trabajo. Muchas gracias, Carlos, también por esta aclaración, porque sucede, ¿no? Muchas veces que pensando, o nosotros mismos, ¿no? Podemos llegar a caer en el fanatismo hacia la figura del maestro Samael, creyendo que lo veneramos, ¿no? Entonces, creo que esta respuesta ha sido muy aclaradora para todos nosotros. Vamos ahora a pasar a la siguiente pregunta. ¿A qué se debe que hay personas que cuando llegan a la gnosis y reciben el conocimiento, se llenan de orgullo, de vanidad y se sienten por encima de aquellas personas que no conocen la gnosis? E incluso hasta con sus propios familiares, llegándoles a poner calificativos como dormidos, gente mecánica y otros más. Bueno, pues creo que lo he dicho antes, ¿no? Falta de trabajo. Si uno se trabaja el ego, si uno medita su psicología, ve que su psicología lo primero que te das cuenta es que está uno muy dormido. Más dormido incluso a lo mejor que cualquier persona de estas que anda por la calle. Es decir, esa actitud de orgullo, de autoimportancia, de amor propio, pues es falta de trabajo, falta de observarse a sí mismo, falta de darse cuenta que uno está alejado del ser, muy alejado, y cada vez que te acercas más al ser, lo que te sientes al revés, cada vez peor, porque realmente uno se da cuenta que está muy mal, que es uno el que está mal. Las otras personas pueden aceptar o no aceptar la gnosis, pero si uno comprende que hay esencias que todavía en este momento pues no les toca, pues lo que tiene que sentir realmente es respeto por esas personas y no sentirse muy orgulloso, primero porque uno no tiene que tener orgullo por simplemente porque hemos recibido una enseñanza. El que tú la hayas recibido no significa que la estés haciendo. Y si uno la hace, lo único que hace es, como dice el maestro, ponerse a los pies del ser, al servicio del ser y al servicio de la humanidad. No anda por ahí pues criticando o atacando a la pobre humanidad. No, al revés. Lo que intenta es entregarle este conocimiento para que salgan de esa situación y no poniéndose por encima de nadie. Porque aún despertando, aún realmente llegando a la maestría, pues uno se tiene que postrar ante el ser, porque nosotros como esencias, como la parte humana de ese ser interno que uno tiene, pues no vale nada. Es simplemente un instrumento que tiene que servir al ser, a la divinidad y a la humanidad. Por lo tanto, no tiene que uno que enorgullecerse de tener la gnosis. Tenemos que dar 1000 gracias por tenerla y porque la estemos aplicando y estemos trabajando. Porque si no la aplicamos y no la trabajamos, no nos sirve de nada.
Cuando una persona trabaja en serio, lo que sucede, lo que pasa realmente es que siente amor por los demás. Tiene ansia de entregar la llave que le va a liberar de todo. Es que la gnosis, si uno la aplica, uno comienza a recordar sus vidas pasadas. Uno recuerda las burradas que ha hecho, los egos que vienen de tiempos antiguos, arrastrándose en el tiempo, en el espacio y todos los problemas que le han traído vida tras vida. Pues recibes ahora la gnosis, pues evidentemente lo que tienen que hacer es realmente llegar a esa comprensión de que servimos al ser y tenemos que servir con humildad y con amor a los semejantes. Porque debemos entender que ante esa persona que yo tengo ahí, ante mis familiares, no tengo solo una persona, una esencia. Dentro de él habita una divinidad, un ser. Y a eso es lo que hay que respetar. Y a eso es lo que hay que amar. Y a eso es lo que intentar darle el conocimiento libremente. Porque este camino hay que entenderlo. Se coge voluntariamente. No es obligatorio que uno que recibe la gnosis lo haga, sino que es cuestión de uno el hacerlo o no hacerlo. Y entender que hay niveles y niveles y niveles en esto del camino y de la humanidad. Que hay esencias que tienen todavía que circular más vidas y más vidas para que aprenda, para que surja el anhelo al conocimiento. Pero eso no quiere decir que nosotros estemos por encima de nadie. Al revés, nosotros tenemos que ponernos al servicio de la divinidad, de nuestro ser, de nuestra Divina Madre y ayudar en todo lo que podamos a nuestros semejantes. No por ese afán, porque al principio ayudamos por lo que nos enseña la gnosis de ganarnos el Dharma, para que se nos permita que sí, que te ganes el Dharma. Pero llega un momento que si uno trabaja en serio, lo que anhela es que la otra persona y estas personas que tú le vas a dar el conocimiento lleguen a su ser, lleguen a su divinidad. Porque ese es el objetivo, la liberación. Y lo hace ya por amor a la humanidad, por amor a los semejantes. Ya no por el incentivo del Dharma. Que aunque incluso haciéndolo al principio así, también se te paga, se te da y se te ayuda. ¿Y se te ayuda cómo? Pues se te ayuda a seguir despertando, a seguir comprendiendo el ego, a seguir muriendo y a seguir naciendo. Porque la iniciación, como decía el maestro Samael, son pagos que hace la divinidad por ayudar a nuestros semejantes. Cuando uno recibe algo es porque ha entregado. Si uno llega a determinado grado, pues se lo ha ganado ayudando a la humanidad. Y si encima ya tienes un trabajo suficiente que ayudas desinteresadamente por propio amor, más todavía, más se te ayuda a despertar. Y más se te va quitando obstáculos para que tú sigas trabajando. Eso es una ley, como dice el maestro, ¿no? Al que más da, más recibe. Y al que nada da, hasta lo que tiene le será quitado, ¿no? Entonces, llegar a ese punto de tener amor por nuestros semejantes, ayudarles, ¿no? Y tenerles en libertad. Quiere decir, tú le das la gnosis, tú le das el conocimiento y luego que ellos libremente pues decidan si siguen, si no siguen, si quieren estar así o asado. Eso ya es problema de ellos. Ya es una cuestión personal. Uno lo que tiene que hacer es animarles a trabajar, animarles a que investiguen, animarles a ayudarles a entender, aunque sea intelectualmente, lo que es este conocimiento. Muchas gracias, Carlos, por esta
respuesta tan acertada. Yo creo que nos va a servir a muchos esta aclaración que nos has dado, porque eso suele suceder, ¿no? Que llega un momento a veces sobre todo cuando empezamos, ¿no? Que al recibir esta enseñanza, pues uno, al verla que es una enseñanza tan superior, pues siente, ¿no? Siente que está a veces como que por encima de la gente, pero ahorita con esto que nos has enseñado, pues no es así, ¿no? Muchos quizás en un principio, de forma quizás hasta fanática, pues así lo vivimos, ¿no? Y a veces la vida nos tuvo que dar un golpe para entender que no son así las cosas. Y pues muchas gracias por esta aclaración tan interesante. Ahora, sabemos que en el año de 1991 publicaste tu primera obra, El misterio gnóstico de las catedrales. ¿Nos podrías explicar brevemente, de forma general, de qué trata esta obra y también, pues, ese simbolismo de las catedrales? Sí, bien, esa primera obra que escribimos, pues mm, fue a base pues de la técnica de meditación, ¿no? Eso es importante. Yo solía tener un vehículo, ¿no? Un motocarro de estos y vivía cerca de Toledo. Y solía irme allá a la catedral a meditar dentro de la catedral, ¿no? Bien, de ahí pues ha salido esta obra, ¿no? De esas meditaciones, de esas ayudas, ¿no? De esos auxilios, ¿no? De esos maestros constructores, ¿no? Realmente una catedral es la gnosis, ¿no? Es este conocimiento que se nos entregó a través del maestro Samael Aun ¿no? De nuestro maestro, ¿no? Entonces, se usó el simbolismo, ¿no? Para dar un conocimiento. Sí. El lenguaje simbólico de una catedral, pues es todo este camino de búsqueda de la perfección. Entonces, ahí tenemos toda la gnosis, todos esos tres factores, ¿no? Dentro de la catedral y fuera de la catedral, ¿no? Es decir, es una biblioteca, ¿no? La catedral, donde se unen elementos simbólicos, elementos matemáticos, elementos ritualísticos relacionados pues con ese trabajo interior, ¿no? Ese despertar. Es decir, cualquier persona que entra a una catedral, lo primero que siente es que venimos de la calle y de pronto cambia la luz, cambian los efectos. Las personas inconscientemente, sin darse cuenta, bajan el tono de la voz. Perciben sensaciones distintas según recorren el sitio, el templo. Si son un poco incluso sensitivas, notarán distintos cambios de vibración, de zonas húmedas, o zonas frías, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso en ese libro, pues lo que plasmamos fue la enseñanza que dejaron nuestros maestros constructores, ¿no? Yo debo agradecer, pues evidentemente, a un maestro que construyó parte de esa catedral, que durante estas meditaciones, pues tuvimos la oportunidad de conocerlo sí, y se nos instruyó, ¿no? De realmente cómo era el trabajo de la muerte, cómo era el trabajo de la alquimia, cómo era el trabajo relacionado pues con toda la estructura del templo, con toda la catedral, ¿no? Y aprendimos realmente a adquirir conocimiento de eso. Cualquier catedral, ya simplemente
con un diseño determinado, como fueron las catedrales románicas, las catedrales góticas, nos hablan de gnosis, nos hablan del conocimiento, nos hablan de la divinidad que tenemos dentro, ¿no? Nos hablan de esa lucha que hay que luchar contra el ego, contra el yo, ¿no? Entonces es muy difícil, pues, en resumidas, en forma resumida, pues todo lo que uno adquiere de conocimiento, ¿no? Pues el conocimiento es algo intuitivo y es muy difícil transportar aquí, ¿no? Plasmarlo, ¿no? Plasmamos un poco lo más principal del templo, ¿no? Lo más importante, ¿no? Y esa obra, pues, fue simplemente, realmente al principio no iba a ser un libro, todo empieza así, ¿no? No es al principio un libro, ¿no? Es simplemente un tema que iba a dar, de una conferencia que iba a dar, y que aquello pues fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo a través de la meditación y de la práctica y de la ayuda y muy estimable y pues de estos venerables maestros que nos auxiliaron y se plasmó en esa obra, ¿no? En esa primera obra. Esa pues realmente fue el inicio pues de otras que vinieron después para ir completando pues parte de ese conocimiento, ¿no? Y plasmamos realmente lo más básico, lo más importante, ¿no? Porque realmente es un libro pues para que la gente vea que la gnosis está en todo, ¿no? Que está en una piedra, que está en un templo, que está en muchos lugares, ¿no? Y que hay simbolismos que nos hablan de ello, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que sucedió pues con ese libro, de una conferencia a un libro, ¿no? Y de la técnica que nos enseñó el maestro Samael de meditar, de cómo meditar, pues se cristalizó también de esa manera, ¿no? Es decir, la meditación, como ya a veces pues hemos dado en los seminarios, sirve para muchas cosas, para comprender el ego, para adquirir conocimiento de cualquier objeto, cualquier cosa, por muy grande o muy pequeña que sea, uno adquiere ese conocimiento, ¿no? Cuando uno medita en una planta, pues termina, si realmente la meditación profunda, conociendo a ese elemental de esa planta. Pues igual aquí, pues con la catedral, ¿no? Nos sucedió exactamente igual, ¿no? A ver, viajamos bastantes veces allá a la Catedral de Toledo y de allí pues saqué todo ese conocimiento gracias pues a esa ayuda extra, ¿no? de estos benditos maestros, ¿no? Muchas gracias, Carlos, por comentarnos acerca de esta obra y hablarnos brevemente del significado de las catedrales. Ahora, la siguiente pregunta dice así: desde el punto de vista gnóstico, ¿qué significa el lema masónico libertad, igualdad y fraternidad? Bueno, sabemos que cualquier símbolo tiene 7 significados, ¿no? Pero bueno, el más importante es que la libertad se consigue, pues evidentemente, cuando vamos eliminando el ego. Es decir, un hombre libre, real, es aquel que va eliminando el yo y va dejando que la conciencia pues le dirija su existencia, ¿no? ¿Mm? Entonces esa es la libertad, ¿no? La muerte del yo, la desintegración del yo. La igualdad, evidentemente la igualdad es cuando como esencias, como conciencias, tenemos el conocimiento, tenemos la captura, ¿no? De que somos pues simplemente eh, servidores del ser, de nuestro ser y servidores de los maestros. Por lo tanto, somos todos iguales, seamos como seamos, ¿no? Es decir,
la esencia es una. Y esencia ante otra persona, pues tenemos la igualdad. Todos somos iguales ante Dios. Todos somos ante la divinidad exactamente lo mismo. No hay ni más ni menos, ¿no? Y la fraternidad, pues evidentemente la fraternidad es algo que nos liga, ¿no?, a todas las personas pues que están trabajando en la muerte del yo, en el trabajo por nuestros semejantes. Porque en esa igualdad pues es ayudar a nuestros semejantes también, ¿no? Esa es la fraternidad, el sacrificio por nuestros semejantes, ayudarles a que despierten, auxiliarles en ese proceso, ayudarles en el trabajo y en la vida, ¿no?, en lo que esté pues en nuestras manos, ¿no? Y entonces trabajar desinteresadamente por los demás, ayudándoles, ¿no? Esa es la fraternidad. Entonces, podemos decir que se resume así, ¿no? Todos bajo el gran arquitecto del universo. Somos uno. Y somos todos hermanos. Hemos llegado ya a la última pregunta de esta sesión de preguntas y respuestas. Y aquí nos preguntan si es posible que nos puedas hablar acerca de la fe, la esperanza y la caridad. Como virtudes, ¿cómo podemos desarrollarlas y de qué manera nos ayudan en el camino interior? Bien, evidentemente la fe, pues podemos, debemos decir de fe consciente, ¿no? Esa fe consciente, pues realmente es las experiencias internas, ¿no? Las experiencias de la conciencia despierta. Es decir, cuando una persona sale en astral, pues evidentemente tiene fe, porque sabe que hay otra dimensión, que te puedes mover por allí, que tienes tal, etcétera. Lo has experimentado en ti. Eso es fe consciente, ¿no? Cuando uno analiza el yo, cuando uno ve sus egos y los problemas que le traen, pues crea esa fe también, que es real, el ego es real. Los defectos sí que existen, ¿no? Aunque sea pues la parte más difícil pues de entender, de captar, ¿no? Pero llega un momento en que si uno trabaja, pues va teniendo fe en que sí, que el ego pues se disuelve, el yo se desintegra, ¿no? Esa fe también pues la pone uno en un momento dado de peligro, de auxilio, ¿no?, hacia el maestro o los maestros, pues que de golpe pues a uno le asisten internamente, ¿no?, le despiertan allá, en los mundos internos, le dicen, no te preocupes, mira, te lo vamos a solucionar así, esta situación. Entonces, claro, tiene fe real en los maestros. Eso luego se plasma a nivel físico y uno crea pues esa fe, ¿no? La esperanza, pues evidentemente si uno está trabajando en el ego, en la creación de los cuerpos, en el sacrificio por la humanidad, debe apoyar su esperanza ¿en quién? En su Divina Madre, en su ser interno. Esperanza en que ese trabajo que estás haciendo, pues sabes que la divinidad está detrás y que está ahí. Si uno tiene fe, tiene le sale automáticamente la esperanza, ¿no? Si uno ha salido hasta y dice, bueno, pues sí que existe la Star, pues sí que los maestros existen, pues sí que voy eliminando el ego, me han enseñado cómo vamos eliminando el ego, vale. Es decir, van ligadas, ¿no? Y caridad, pues evidentemente lo que hemos hablado del amor hacia los demás. Esa virtud, pues que sale de qué?
del trabajo. Es decir, uno se hace misionero a veces porque le dicen que es tiempo y tal, igual, pero realmente uno debe hacerse misionero cuando uno lo sienta, cuando lo sienta realmente esa necesidad de entregar, de ayudar, ¿no? Cuando uno lo siente, pues evidentemente tiene caridad. Esa es la verdadera caridad. No solo la caridad en ayudar a nuestros semejantes o a gente que conocemos, sino a gente también que desconocemos. Caridad por aquel que pasa hambre, por aquel que pasa necesidad, etcétera, etcétera. Pero también, pues, caridad es entregarles las herramientas para que se liberen. Esa es la máxima caridad. Pero las otras también son necesarias. Todas son necesarias, porque la caridad tiene muchas vertientes, igual que la fe, igual que la esperanza, ¿no? Uno tiene la esperanza de despertar según va muriendo, según va integrando, bueno, pues. ¿Y cómo despierta? Pues poco a poco se va despertando, se va dando cuenta que se le van activando cosas por ahí, ¿no? Va aprendiendo. Por eso la esperanza es vital en este trabajo. Porque la esperanza te da capacidad de paciencia, te da capacidad de soportar las pruebas iniciáticas, los pasos que uno tiene que dar. Son tres virtudes que, según se van despertando la fe, va apareciendo la esperanza y va apareciendo la caridad. No las podemos ver separadas porque no son separadas. Curiosamente, en el cristianismo, las tres portadas de las catedrales principales, las portadas que dan hacia Occidente, hacia la puesta del sol, para que lo entendamos mejor, simbolizan a esas tres virtudes: fe, esperanza y caridad. Son las tres puertas por las que se entra al templo, ¿no? Así lo dice pues la tradición cristiana, ¿no? Y tienen razón, ¿no? Porque son esos elementos los que nos permiten entrar a nuestro propio templo interior, ¿no? Y luchar contra esas gárgolas que aparecen ahí, esos demonios que aparecen ahí, que son esos verteaguas de las catedrales, que son los que derrochan el agua de la vida, ¿no? Los que escupen el agua fuera del templo, ¿no? Esos que se identifican, pues es el ego, el yo, los agregados psíquicos. Entonces, con fe, esperanza y caridad, pues penetramos y vencemos la resistencia del yo, del ego, ¿no? Esos son, pues, virtudes que se desarrollan según vamos muriendo en el ego, según vamos experimentando los mundos internos y vamos comprobando la enseñanza, porque hay que comprobarla. Maestro Samael decía siempre que esto no era para que le siguiéramos al maestro Samael, sino que aplicásemos y pudiéramos seguir a nuestro ser interior. Pero evidentemente nunca olvidarnos del gurú, del maestro que nos ha entregado con todo su sacrificio y con todo su esfuerzo, pues esta gnosis adaptada a este tiempo, a esta época, y que nos va a servir para el trabajo. Porque hemos oído muchas cosas de la gnosis. Hemos tenido casos de personas que nos han dicho, no, la gnosis es una cosa y la vida es otra. Claro, simplemente hemos mirado a estas personas con amor, comprendiendo que no han comprendido nada y esperando pues que con el tiempo pues que entiendan lo que se les está entregando, ¿no? Y eso es a base de paciencia.
de las personas que entran a la gnosis debemos entender los misioneros que de la noche a la mañana no van a aprender a meditar, no van a aprender, tenemos que tener mucha paciencia para explicarlo y practicar y practicar. Ahí aparece la caridad, la esperanza y la fe. Porque si uno lo ha conseguido, lo puede conseguir cualquiera. Si el maestro llegó a la maestría, pues evidentemente nosotros también podemos llegar a la maestría. Pero no por orgullo, sino por trabajo, por nuestro propio esfuerzo, ¿no? Así, con esta última pregunta es como hemos llegado al final de esta entrevista. Carlos, te agradezco mucho por tu tiempo que nos brindas, que nos regales al responder todas estas preguntas que nos enviaron. Creo que será de gran ayuda para todas aquellas personas interesadas en estos temas tan trascendentales. Pues muchas gracias, Carlos. No sé si quieras agregar algo más antes de dar por concluida esta plática. Pues nada, daros a vosotros las gracias por esta oportunidad que nos permite pues entregar este conocimiento, ¿no? Seguir difundiendo esta enseñanza que hemos recibido y que entregamos exactamente pues tal como la hemos recibido, y es un medio en el que todos, tanto vosotros en vuestra labor, en vuestro trabajo, como en aquellas personas pues que están buscando el conocimiento, pues que se aprecien que la gnosis es algo que se vive, es algo que tienen que vivir realmente en su interior y experimentarlo, ¿no? Que no es una filosofía bonita, que no es una creencia más, no, es algo que tienen que probar, y es en esa comprobación pues surgirá la conciencia, surgirá la sabiduría dentro de ellos, ¿no? Que eso es el objetivo, que todo el mundo alcance la felicidad y se puedan conocer su verdadero origen, su verdadero ser y el motivo pues de su propia existencia, ¿no? Muchas gracias por todo y por este gran esfuerzo que hacéis, ¿no?, en la entrega de este maravilloso conocimiento que todos hemos recibido pues en este caso del venerable maestro Samael Aun Weor, responsable en este momento de esta era de Acuario. Eso es el mensajero, el avatara pues de estos tiempos. Muchas gracias, Carlos, por tus palabras. También quiero agradecer a todas las personas que nos han acompañado hasta el final de esta entrevista, y deseamos de todo corazón que sea de gran provecho toda esta información que nos ha compartido Carlos Sanguino. Les pedimos también nos ayuden a compartir esta entrevista con aquellas personas que crean que les pueda interesar, que sientan afinidad a estos temas tan trascendentales. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni
ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda 1000, 10,000 a tu derecha, a ti no te alcanzará.